Bueno, vamos a proseguir con la historia de Sansón. Entonces, estábamos diciendo que lo bueno es que cuando llegó al fondo, cuando ya era un esclavo, quebrantado y ciego, sucedió algo interesante. Creo que ya todos conocemos la historia. En Jueces 16:22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Sansón fue humillado y quebrantado en gran manera, pero también se convirtió en un hombre profundamente arrepentido. Aunque su vida terminó rápido debido a sus pecados, humillado por sus fracasos, él se arrepintió y su cabello, símbolo de su consagración, comenzó a crecer de nuevo. Y entonces, cuando lo llevaron de la cárcel a esa gran celebración que tenían ellos, los filisteos, donde estaban 3,000 de los principales filisteos en el piso alto y había otro montón de gente abajo, estaban ahí todos celebrando. Sansón sirvió de juguete delante de ellos y se burlaban de él y se burlaban de su Dios. Pero Sansón, a través de su humillación, se había vuelto nuevamente a Dios. Su cabello estaba creciendo. Y cuando puso sus manos en las columnas que sostenían el templo, clamó al Señor y le pidió que por esa última vez le diera fuerza. Y empujó las columnas y el templo cayó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir Sansón fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Dios liberó a los israelitas y los filisteos ya no pudieron oprimirlos ni controlarlos, ya que todos los principales, los líderes y generales, todos habían muerto repentinamente. Y Sansón obtuvo su mayor victoria y entró al cielo, pero sin todas las victorias que debió haber tenido. Él debió haber vivido muchos años más para darle otras victorias a los israelitas, siendo un mejor juez. Pudo haber tenido una vida más justa y una entrada más amplia al reino de Dios. Aunque el libro de Hebreos sí nos dice que entró con un buen testimonio. En el Salón de los Héroes de la Fe de Hebreos 11:32 está mencionado su nombre. Solo se menciona su nombre. No hay una gran descripción de lo que hizo como Abraham y Moisés, pero está en la lista, porque con humildad se volvió a Dios. Ahora, su final pudo haber sido mucho mejor si él se hubiera arrepentido y humillado muchos años antes. Aprendamos entonces que después de ser salvos por la fe, necesitamos comenzar a añadir virtud a nuestra fe para ser cada vez más como Cristo, como lo hizo Daniel y no como lo hizo Sansón. Y pensando en este tema de la pureza, si nos ponemos a observar la pureza moral, es la virtud, es una de las cosas más atacadas por el sistema, por el diablo, incluso por nuestro corazón. Nuestros jóvenes, nuestros niños están y los adultos también sistemáticamente siendo atacados en el área de la pureza. Y si nos damos cuenta, es el primer escalón, es la base, ese anhelo por la pureza. Y es algo a lo que debemos ponerle atención, en primer lugar en nuestra vida, pero también cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Ellos tienen a protegerse y que ellos puedan ser firmes y tomar decisiones como las que tomaron Daniel y sus amigos. Ok, vamos a pasar entonces ahora al segundo peldaño de nuestra escalera, el conocimiento. Debemos entonces añadir virtud como el escalón número 1 y el siguiente peldaño hacia una generosa entrada al reino y de ser partícipes de la naturaleza divina, que significa ser conformados a la imagen de Cristo, es añadir conocimiento a la virtud. Y la razón por la cual ese es el siguiente peldaño
es porque hay personas que sí tienen fe en el Señor y desean convertirse en creyentes virtuosos, pero si no añaden un conocimiento correcto de Dios y de la piedad, pueden intentar ser virtuosos, pero sin el conocimiento apropiado van a tratar de hacer todo tipo de locuras. Necesitamos tener el conocimiento de cómo ser virtuosos para aplicar un estándar más alto de excelencia moral. Leamos qué dice Colosenses 1 del 9 al 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Podemos andar como es digno del Señor. Podemos crecer en la piedad si obtenemos el conocimiento de cómo, paso a paso, podemos desarrollar ese estilo de vida, ese carácter cristiano. Por lo tanto, a la virtud debemos añadirle conocimiento. No dice que añadamos conocimiento a la fe, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no deseamos la virtud, no nos va a servir. Vamos a tener mucha teoría cristiana, pero no la vamos a aplicar a nuestra vida, a menos que primero procuremos tener ese deseo por la virtud. Por eso es que hay una progresión. Cada peldaño tiene su ubicación. Hay un orden progresivo. Y vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento de un grupo de personas que eran creyentes, que tenían fe y que trataban diligentemente de ser virtuosos, pero se quedaron muy cortos. Y este grupo eran los fariseos. Ellos procuraban ser creyentes virtuosos. De hecho, habían varios grupos de fariseos. Y uno de los grupos eran los fariseos ciegos o los fariseos que sangraban. Varían los nombres, pero el concepto es el mismo. Se llamaban así porque cuando caminaban por la ciudad cerraban los ojos por si había alguna mujer allí. Y entonces se tropezaban o se golpeaban contra las paredes o cualquier cosa que se les pusiera enfrente. Y entonces se mantenían todos golpeados y sangrando. Por eso les decían así. Pero esa no es la forma de ser santos. Lo que necesitamos es tener el conocimiento adecuado para no ser como los fariseos, con nuestras propias ideas de cómo ser virtuosos, con todo tipo de rituales, como tenían ellos. Por ejemplo, el día de reposo no se podía trabajar. ¿Qué hacía el que necesitaba muletas para caminar? Unos decían que estaba bien, otros decían que no, porque estaban llevando un pedazo de madera. Los fariseos le agregaron muchísimas leyes a la ley de Dios para tratar de protegerla y de ser virtuosos. El punto es que llegaron a estar tan enfocados en seguir sus rituales con esos pequeños mandamientos que no pudieron ver a Jesús cuando estuvo caminando en medio de ellos. ¡Qué vergüenza! Ellos habían estado esperando al Mesías, habían entregado su vida durante siglos bajo la ocupación griega, bajo la ocupación romana, procurando mantenerse alejados de la idolatría. Pero su visión de Dios lentamente fue reemplazada por los rituales para tratar de obedecer reglas hechas por los hombres. Un conocimiento equivocado, no el conocimiento de Dios. Tenían celo por Dios, pero no conforme al conocimiento correcto. Y como resultado, no pudieron ver a su Mesías. Y no solo no pudieron verlo, sino que además lo crucificaron. Veamos a ver qué dice Romanos 10, del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Las personas pueden tener celo de Dios, pueden haberle añadido a su fe el deseo por la virtud, quieren hacer lo correcto, quieren ser cuidadosos y diligentes y estar ardiendo por Dios. Pero hay personas en el Medio Oriente ardiendo por Dios que se amarran explosivos y entran a restaurantes y se vuelan en pedazos. Se suicidan como terroristas y matan a muchos inocentes. Tienen celo de Dios, pero no han añadido un conocimiento correcto de Dios para poder paso a paso crecer a la imagen de Dios y estar preparados para que al final de su vida en esta tierra tengan una amplia entrada en el reino de Dios. A estas personas que se vuelan en pedazos, les enseñaron que si mueren como mártires por Alá, instantáneamente irán al cielo y tendrán 7 esposas para siempre. Sin embargo, cuando mueran, van a estar en un lugar donde nunca van a poder saciar sus deseos, porque estarán en el infierno. Tienen un conocimiento equivocado. ¿Cuántas veces hemos nosotros tratado de hacer algo y solo nos damos contra la pared y nos damos cuenta de que no funciona? ¿O que no es el momento adecuado? ¿O la información que teníamos no es la correcta? Sin un conocimiento correcto, a menudo vamos a desperdiciar nuestros esfuerzos y nuestro celo por Dios. A veces, en vez de tener un encuentro más profundo con Dios, nuestro celo y nuestra fe y nuestra virtud pueden estar tan mal enfocados que podemos ser como el apóstol Pablo, que trató de ser un creyente virtuoso, persiguiendo y matando cristianos. Así es con los terroristas del Medio Oriente. Tienen tal celo de Dios que están persiguiendo a la fe verdadera, porque no han añadido un conocimiento apropiado de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra mente sea renovada por medio del lavamiento del agua de la palabra. Esto lo vemos en Efesios 5, donde Pablo habla de que la esposa de Cristo será gloriosa y sin mancha. ¿Cómo somos lavados? Pues por el agua de la palabra. Por lo tanto, necesitamos estudiar y meditar y seguir la palabra de Dios con tal diligencia que podamos añadirle fe a nuestra fe, virtud, por cuanto sabemos cuál es la virtud verdadera. Leamos qué dice Efesios 5, del 26 al 27. Hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver el tercer peldaño, el dominio propio o la templanza. Es muy bueno añadir virtud a nuestra fe y luego conocimiento, pero hay muchas personas que saben cómo ser un buen cristiano, pero no lo son. Saben que no deben cometer inmoralidad, pero lo hacen. Saben que no deben robar, pero lo hacen. Puede ser que tengan fe, que hayan tenido, puede ser que quieran ser buenos y tengan el conocimiento, pero además del conocimiento, necesitamos tener dominio propio. Porque sin dominio propio, podemos saber qué hacer, incluso algo que queremos hacer, pero no lo vamos a lograr si no somos, si no tenemos esa templanza. Necesitamos disciplina para aplicar el conocimiento de cómo ser virtuosos. Y esto es paso a paso. Cuando nacemos de nuevo,
somos cristianos con fe. Luego debemos añadir a nuestra fe el deseo de ser virtuosos. ¿Pero cómo podemos ser virtuosos? Bueno, necesitamos el conocimiento, saber cómo ser cristianos puros. ¿Y qué vamos a hacer con ese conocimiento? Eso va a depender de si añadimos dominio propio o no. Ese es el siguiente peldaño para aplicar y desarrollar el carácter cristiano y ser partícipes de la naturaleza divina y terminar con una generosa entrada al reino de Dios. Y no fue que Pedro tomó una idea aquí y otra allá y las juntó y escribió Segunda de Pedro. No, él nos dio una escalera para avanzar paso a paso, para guiarnos, para que, como él dijo, tengamos la confianza de que no vamos a caer jamás. Si no tenemos estas cosas, podríamos padecer de miopía, no ver de lejos, y después estar ciegos, tan ciegos como Sansón, que no pudo ver que la mujer que le había estado preguntando una y otra vez cuál era el secreto de su poder, era una filistea, una enemiga que quería destruirlo. Tan ciegos que seamos como los fariseos, que tuvieron a Jesús caminando con ellos y haciendo poderosos milagros, cosas que nunca se habían visto en la historia del hombre. Y cuando un hombre que había nacido ciego fue sanado, los fariseos le dijeron, sabemos lo que Dios le habló a Moisés, pero de este hombre Jesús no sabemos de dónde vino. Estaban cegados porque no habían añadido todos estos pasos a su vida. Necesitamos entonces añadir el dominio propio, porque podemos saber qué es lo correcto, pero no hacerlo. Y esto fue precisamente lo que le pasó al rey Salomón. Él falló y no dio en el blanco del supremo llamamiento de Dios. Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ya vimos ayer que cuando Salomón era joven amaba al Señor. Salomón tenía fe y él estaba tratando de ser virtuoso porque andaba en los estatutos de su padre David, tratando de caminar con Dios como lo había hecho su padre David durante toda su vida. Luego el Señor se le apareció y le preguntó cuál era la bendición que quería recibir, como el nuevo rey de Israel. Y Salomón le pidió sabiduría y entendimiento y conocimiento. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón a su fe añadió virtud, ya que andaba en los estatutos de su padre David. Y luego pidió conocimiento o sabiduría para ser un buen rey. Y el Señor le dio sabiduría, más que todos los hombres sobre la tierra, como vimos ayer. Y por medio de esa sabiduría, él logró muchas cosas. Leamos Primera de Reyes 3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sin embargo, él no avanzó para poder hacer vida lo que había obtenido con el dominio propio. En Eclesiastés tenemos el testimonio de Salomón al final de su vida, después de haber fracasado y de haberse alejado de Dios. Él está luchando para volver al Señor y ser restaurado. El mensaje de todo el libro de Eclesiastés es que para el descarriado todo es un vacío, todo es vanidad, y que para el descarriado no hay nada nuevo bajo el sol. En Eclesiastés 2,
después de haber recibido sabiduría, decidió probarla para ver qué era tener placer y fiestas. Eclesiastés 2:1 dice, dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. Luego en el versículo 3, y voy a parafrasear, dice algo así como, exploré con mi mente cómo estimular mi cuerpo con vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. Él estaba diciendo, usé mi sabiduría para investigar cómo emborracharme. Y en los versículos del 4 al 9, vamos a leer lo siguiente. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Y también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y si observamos el versículo 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Era eso dominio propio? No, era lo opuesto. Dice que no apartó su corazón de placer alguno. Probaba y hacía todo lo que le parecía que podía ser bueno. Era el opuesto del dominio propio. Y debido a que no añadió el dominio propio a su conocimiento y a lo demás, ¿qué fue lo que le sucedió? Pues con todas las grandezas que había obtenido, terminó derrumbándose tremendamente. Acabamos de leer en 2 de Pedro 1:9, que si hacíamos estas cosas, no caeríamos jamás. Pero cuando Salomón envejeció, sus esposas paganas, primero lo convencieron de construirles templos para el dios del dinero, para el dios de la lujuria, para el dios de las deidades paganas, para todo tipo de dioses. Y después de haber construido esos templos, horror, el hombre que había edificado el gran templo de Salomón para Jehová, 20 años después estaba edificando templos para dioses paganos. Y después de construir los templos, lo convencieron de que probara también, después de todo lo que había probado, que probara adorar a esos dioses. Y también lo investigó y se alejó muchísimo de Dios, hasta que el juicio de Dios cayó sobre su reino. Ahora, aunque Dios le dijo que el juicio no caería sobre el reino en el tiempo de Salomón, porque en ese tiempo los logros de un hijo, en general, se le atribuían al padre. Y un buen hijo honraba a su padre, y un mal hijo avergonzaba a su padre. Entonces, por amor a David, Dios no emitió juicio en los días de Salomón. Dios le advirtió que, dijo, el reino se iba a dividir y que habría destrucción y fracaso. Y el rey Roboam avergonzaría a su padre Salomón. Dios juzgó a Salomón y él se alejó muchísimo de la bondad de Dios. Y al final de su vida, el libro de Eclesiastés nos dice que en su ceguera estaba tratando de regresar a Dios, aunque su vida estaba vacía y fracasada.
El hombre que lo tenía todo terminó sintiéndose como si no tuviera nada, como porque había perdido su relación con Dios. Estaba vacío porque no tenía a Dios. No añadió dominio propio a su conocimiento. Él tenía más conocimiento que todos los demás, pero no tenía dominio propio. Quedó espiritualmente ciego y se apartó de la gracia, del amor y de la bendición de Dios. Ahora, ¿tuvo Salomón una amplia entrada al reino eterno de Dios? Pues si uno estudia el libro de Eclesiastés, puede ver que básicamente dice, Salomón, él dice, no seas como yo, no desperdicies tu vida. Y termina diciendo, las palabras que están en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador cuando eres joven. No esperes a ser viejo para acercarte a Dios como yo lo hice. No esperes a que te enfermes o hasta que estés ciego como yo estoy. Salomón murió enfermo cuando tenía 59 años. Él murió antes de su tiempo y aunque al final se volvió a Dios, probablemente no tuvo una amplia y generosa entrada al cielo a causa de todos los fracasos de su vida. Y esos fracasos terminaron dividiendo el reino del pueblo de Dios, causando muchos problemas de idolatría. Pues Salomón, el que introdujo la adoración de otros dioses en Israel, después de que David había construido un reino santo y glorioso. Por lo tanto, hermanos, vemos que es muy importante añadir dominio propio a nuestro conocimiento. Es algo que debemos ser diligentes para hacer. Muy bien, vamos ahora a ver el siguiente peldaño de nuestra maravillosa escalera de segunda de Pedro. Después de haber añadido dominio propio, es bueno disciplinar nuestra vida. Paciencia o perseverancia es el siguiente escalón. Entonces, es bueno disciplinar nuestra vida para seguir correctamente nuestro conocimiento de cómo ser un creyente virtuoso. Y hay personas que tienen dominio propio durante un tiempo, pero luego no continúan. El dominio propio, hermanos, no puede ser algo temporal. Si nuestra vida cristiana fuera una carrera de 100 metros, ¿en cuánto tiempo se corren 100 metros? Estuve googleándolo y el récord mundial en la categoría masculina lo tiene Usain Bolt con un tiempo de 9.58 segundos. 9 segundos, casi 10. Y para la categoría femenina, Florence Griffith Joyner con una marca de 10.9. Y entonces uno dice, yo tengo dominio propio, yo soy disciplinada y 10 segundos después gano la carrera. Pero hermanos, nuestra carrera cristiana no dura 10 segundos. Les tengo malas noticias, no dura 10 segundos. Nuestra carrera cristiana es una maratón, es una carrera de larga distancia. Por eso es tan importante añadir al dominio propio la perseverancia, la paciencia, para continuar día tras día, semana tras semana, año tras año. Debemos avanzar con perseverancia, no con un dominio propio temporal, sino con perseverancia a largo plazo, de toda la vida, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuántas personas hemos conocido que se convierten y tienen ese gran fuego por Dios y ese celo y oraban tal vez 3 horas al día y estaban apasionados por Dios por poco tiempo, pero no aprendieron a perseverar? Y después de poco tiempo de dominio propio y de estar apasionados por Dios, comienzan a cambiar y a perder su celo y dejan de orar tanto y dejan de ir a la iglesia y quizás incluso regresan a la corrupción del mundo. Pero si añadimos perseverancia al dominio propio,
Estamos caminando por la senda en la cual no vamos a tener miedo de perder nuestra visión. Podemos tener la confianza de que es Dios quien nos guía, como el buen pastor que Él es, por la senda de justicia. Podemos confiar en Dios y no tener miedo de que mañana que me despierte, ya no voy a ser salvo. No, no, no. Eso no es de Dios. Dios no es así. No debemos tenerle miedo a eso de si estamos siendo aplicados, añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio y perseverancia. Hebreos nos dice que debemos correr nuestra carrera cristiana con paciencia. Y conforme avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento en Dios con perseverancia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 1 kilómetro después de otro, una carrera de perseverancia. Entonces, sabremos que tendremos esa amplia entrada en el reino de Dios. Vamos a leer Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Vemos en Gálatas 6 esto, pero desde la perspectiva de un agricultor. A ver. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si en el pasado hemos sembrado para la vida carnal y hemos hecho cosas malas, esas cosas malas que hicimos van a ser semillas que van a producir y tendremos una cosecha de problemas. Las personas van a estar enojadas con nosotros porque hicimos las cosas mal. Y durante un tiempo vamos a cosechar eso. Sin embargo, si aprendemos a cambiar las semillas que sembramos y aprendemos a sembrar para el Espíritu, entonces esa nueva semilla, esa vida espiritual, va a crecer y se va a desarrollar. Y no serán las malas hierbas las que ahoguen la vida de Dios en nosotros, sino que será la vida de Dios la que vencerá la hierba mala y el pecado y la corrupción en la que solíamos vivir. Por eso, el versículo 9 de Gálatas 6 dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sí qué? Si no desmayamos, si no desmayamos, vamos a cosechar en el Espíritu. Vamos a cosechar el resultado de una nueva vida. Vamos a tener una buena cosecha y una buena recompensa eterna que Dios nos dará si es que no desmayamos, si es que perseveramos hasta el fin. ¿Qué pasa si viene un agricultor y siembra semillas de tomate y regresa en 3 semanas y ve unas pequeñas plantitas brotando de la tierra y dice, yo no quería plantitas chiquitas, yo quería tomates. ¿Dónde están los tomates? ¿Qué pasó? Entonces viene, pasa el arado y siembra nuevas plantas, nuevas semillas de tomate y regresa otra vez en 3 semanas y hace otra vez lo mismo, porque resulta que no hay semillas, que no hay plantitas, perdón, que no hay frutos. Necesitamos ser pacientes y perseverar. Un agricultor necesita paciencia para esperar la cosecha. A veces en nuestra vida seguimos cosechando el fruto de una mala siembra del pasado y nos desesperamos
porque ya queremos la cosecha de la nueva semilla y que el fruto del Espíritu tenga una victoria absoluta y que nuestra vida sea completamente transformada. No, hermanos, necesitamos tener paciencia, la paciencia de un buen agricultor que sabe que 3 semanas no son suficientes para cosechar tomates grandes y jugosos. Hay algunas semillas que se tardan muchos años en dar fruto. Si sembramos lechuga, vamos a poder hacer la ensalada de lechuga entre 4 y 7 semanas, según busqué. Pero si plantamos semillas de mango, no vamos a poder cosechar mangos en 7 semanas, sino que vamos a poder cosecharlos en 7 años. El tiempo de crecimiento y de desarrollo varía para las cosechas en lo natural. Y en el espíritu también varía el tiempo para el crecimiento y el desarrollo de nuestra siembra. Por lo tanto, necesitamos paciencia y perseverancia como un agricultor que está listo para esperar el tiempo correcto para cosechar. Debemos aprender a esperar y vivimos en un mundo en el que todo lo queremos ya, todo es instantáneo, todo es ahorita. Y a veces pensamos que nuestra vida cristiana debe ser igual. Y hermanos, es importante que aprendamos a perseverar, a persistir. Y la fe es la que nos va a sostener para que nos mantengamos firmes, aunque veamos que plantamos es la semilla de mango y pasa un año y pasan 2 y está creciendo tan despacio ese árbol y no hay modo que produzca nada y yo ya quiero el fruto. No nos desesperemos. Confiemos en el Señor. Confiemos en que Él comenzó una obra en nosotros y la va a terminar. La va a terminar porque Él es un Dios fiel. Y entonces nosotros necesitamos paciencia porque es tan triste ver la cantidad de cristianos que se alejan del Señor, que se dan por vencidos, que se cansan porque no tienen esta visión correcta de los pasos que deben seguir, porque no tienen conocimiento, porque no son diligentes, porque no tienen dominio propio, pero especialmente porque no son perseverantes. Hermanos, es algo que debemos buscar y procurar y pedirle al Señor, que en nosotros sea multiplicado la perseverancia. Entonces debemos añadir paciencia a nuestro dominio propio, como buenos atletas, como buenos agricultores, para que perseveremos hasta que llegue el momento de recibir el premio, porque hemos cruzado la meta o porque la cosecha ya está lista.